Bueno, una pregunta que nos planteábamos hace un ratito en la consigna, que es una pregunta parece muy simple, pero en realidad es más compleja de lo que nosotros creemos. Si empezamos a reflexionar y pensar bien, la pregunta era la siguiente, y vamos a ver las respuestas también, cuántos respondieron por sí y cuántos por no. Voy a buscar en mi celular. Vamos a ver si están ya las estadísticas. Dice así la pregunta: según tu experiencia, tus experiencias en la vida, ¿has tenido más momentos de tristeza que de alegría? En la vida, ¿has tenido más momentos de tristeza que de alegría? Y vamos a ver el resultado. A ver, estamos ahí en el suspenso como en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Estamos esperando que funcione el sistema. Vamos a ver. A veces pensamos nosotros que en la vida nos encontramos con más o menos, con ciertos momentos de alegría y de tristeza por igual. No quiero spoilear un poco el resultado, pero basándome en mi propia experiencia, capaz que me equivoco, pero por lo menos, de acuerdo a lo que uno pudo haber visto en la vida, realmente son pocos en relación, los momentos de felicidad y de alegría son pocos en relación a los momentos de tristeza, a los momentos en los que nos hemos sentido abatidos, desanimados, sin ganas de seguir adelante. Y esto es de lo que nosotros vamos a hablar en este momento. Seguimos con nuestra serie No estamos solos, y en esta noche vamos a hablar de algo que por ahí no nos resulta tan fácil hablar, porque es exponernos, es empezar a hurgar un poco en el ser interior, en el corazón, y eso mucho no nos gusta, porque por ahí rememorar cosas que no han sido tan buenas en nuestras vidas nos lleva a sentirnos mal. No estamos solos, gracias a Dios, porque Él siempre está con nosotros. Empezamos hablando acerca del hecho de que no estamos solos. Aun cuando nos sentimos abandonados en la vida, el Señor siempre está. Que no estamos solos en medio de los problemas. Eso fue la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de lo siguiente: no estamos solos en medio de la angustia o de las angustias de la vida. Y vos me decís, uy, qué bajón venir a hablar de eso un sábado a la noche, con todos los dramas que tenemos, lo que vivimos durante la semana, y vos me venís a hablar de la angustia, de la tristeza, de cosas que queremos que queden atrás, que queremos olvidarnos, y ahí tenemos. Bueno, mirá, se ve que tenemos mucha gente alegre. Tenemos un 60% de alegres y un 40% de tristes. Más o menos pareja la cosa, pero yo estoy entre los que han tenido más experiencias tristes en la vida que alegres. Es importante que nos tomemos siempre algún momento en la semana para reflexionar acerca de cómo estamos en este momento de nuestras vidas, las decisiones que estamos tomando, cómo me siento. Nos vamos a dar cuenta que la angustia forma parte de nuestras vidas. Podemos hablar de tristeza. La tristeza es un estado de ánimo. Podemos decir que nos sentimos tristes cuando hay una sensación de que hemos perdido algo o cuando de hecho lo hemos perdido. Cuando perdimos un ser querido, cuando perdimos un trabajo, cuando te dejó tu novio o tu novia, cuando algún proyecto que vos tenías se frustró, bueno, ahí realmente nos sentimos tristes. Pero es un estado de ánimo, sabemos que es un estado pasajero desde lo emocional, pero cuando hablamos de angustia, hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de una sensación de malestar permanente que nos va inhibiendo y no nos permite que nosotros nos podamos desenvolver con libertad, con ganas y con entusiasmo en la vida. A ver ustedes que saben tanto si conocen la serie televisiva a la cual voy a hacer referencia.
Primero lo voy a decir en inglés. ¿Por qué se ríen? Lo voy a decir en inglés, pero eso, entiendan que no es que lo estoy pronunciando mal. Tengo acá una traductora cerca. Sí, ahí está la traductora. Me va a apoyar en este trance. Es como un juego de palabras la frase, pero es 13 reasons why. ¿Qué significa? Todos me dicen así, ya la vieron a la serie, muchos, especialmente los adolescentes y los jóvenes. ¿Qué significan esas palabras? 13 razones. ¿Por qué? Es una serie que ha generado mucha controversia. No sé, a ver, levanten la mano quién la vio o quién sabe de la serie que estoy hablando. A ver, levanten la mano. Muchos, pero especialmente aquellos, aunque no la hayan visto, saben de la controversia que generó esta serie cuando fue estrenada en el año 2017. Ya se generó una polémica bárbara. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque esta serie cuenta la historia de una chica que acaba con su vida y fue víctima de bullying, fue víctima de... El bullying, sabemos a qué nos referimos, al acoso, a la intimidación violenta que sufren muchas veces los chicos en la escuela y aún ya no de tan chicos también en la escuela secundaria. Precisamente cuando hay alguna característica de la persona distinta a la del resto del grupo. Y esta chica se suicida porque precisamente hay un montón de razones, 13 específicamente, y yo quiero compartir con ustedes un pequeño artículo de una publicación en internet que hace alusión a el New York Times y que relata o encierra un poco, especialmente para aquellos que no tienen ni idea de lo que se trata esta serie, ya salió la tercera temporada. La historia habla de la historia de Hannah Baker y relata el hostigamiento de sus compañeros. Y ella graba en cassettes, enumera y justifica 13 razones que la llevaron a terminar con su propia vida. Descubre esta serie una situación real. Una situación real. La revista Time informó que cerca de 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años, esta es una encuesta del 2015, o sea, hace 4 años. 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años tuvieron, hasta el 2015 por lo menos un episodio de angustia o depresión grave en Estados Unidos. Esto revela la presión de las relaciones sociales caracterizada por la violencia en todas sus formas, las exigencias académicas del lugar donde estudian, la obsesión por la apariencia, las relaciones intrafamiliares conflictivas y los estímulos generadores de ansiedad, angustia o depresión. Entonces, tal vez vos que tenés 13, 14, 15 años y decís, bueno, ¿qué tiene que ver la angustia conmigo? Ahora seguramente empezás a entender un poquito más que sí tiene mucho que ver con vos el tema de la angustia y no solamente es cosa o tema de adultos. Antes, tal vez se pensaba o era más frecuente pensar que los chicos, bueno, vivían en otro mundo y que vivían en su mundo de juegos y de fantasías y de cosas, pero el mundo en el que vivimos hoy lo lleva a quemar ciertas etapas en su crecimiento normal y lamentablemente tan influenciados por el medio y este medio y esta sociedad que se ha tornado tan cruel, tan violenta, lamentablemente es generadora de angustia en la vida de muchos adolescentes y jóvenes. Y tal vez algunos de los que están acá, como yo cuando era pibe, sufrieron o están sufriendo bullying, acoso, intimidación, violencia en la escuela. Yo cuando era pibe me agarraban de perejil, siempre era el que la ligaba. Primer grado, ahí empecé, ya de chiquito, 6 años tenía. Había unos chicos, unos grandotes de 12 años, claro, yo los veía a los de 12 años así, eran gigantes, que siempre le pegaban a los chicos más chiquitos. Y yo un día me quise poner ahí a defender a uno, que lo veía más débil que yo todavía, más chiquitito.
y me quise poner en el medio. ¿Por qué le pegás? Y la ligué. Ya de ahí arranqué. Arranqué hasta los 15 años, que sufrí una metamorfosis, podemos decir, en la cual, bueno, ya nadie se aventuró a hacerlo conmigo, ¿no? Pero digamos que ya estoy hablando años 80 y es probable que muchos de los que estén acá hayan sufrido también algunas cosas que tienen que ver con las cargadas, bromas pesadas, pero que han generado al paso del tiempo por parte de los compañeros y aún de los amigos, ¿no? O del grupo que lo rodea, han generado ciertos conflictos y eso al paso del tiempo también una baja autoestima y también angustia en el corazón. No solamente tristeza, sino angustia, algo que es constante, algo que permanece al paso del tiempo. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta también que la angustia no es algo superficial, es algo de cuidado. Les quiero contar, algunos me decían que vieron el testimonio mío publicado en las redes durante la semana pasada. Algunas cosas evidentemente no se pueden contar porque me dijeron 400 palabras, yo metí como 600. Y aún así, el amigo que publicó respetó todo. Pero por ahí hay cosas que uno no le da el tiempo ni para poder contarlas en profundidad. Pero yo sufrí de lo que podríamos denominar hoy trastornos de angustia y de depresión también, aún en mi adolescencia. Tan solo que no se le llamaba de esa forma en aquel momento. Uno puede tener ciertos episodios de angustia donde por periodos breves llega la ansiedad en profundidad a nuestro ser interior y se generan ciertos temores que comienzan repentinamente, tal vez sin saber por qué, y eso nos lleva a tener lo que hoy se dicen ataques de pánico, por la terminología en inglés, ¿no? En realidad esas son crisis de angustia, se llaman crisis de angustia. Y aunque antes tal vez se veía medio de reojo este tiene ataques de pánico, cuidado, no nos vayamos a contagiar, ¿viste? O como que era alguien que estaba re mal espiritualmente y que había que tocar, ¿viste? No nos vamos a acercar, no vaya a ser que sea contagioso. Cuando en realidad esto es mucho más normal hoy en día, con la vida tan acelerada y estresante que vivimos, de lo que pensamos. Y tal vez muchos de los que estamos acá, aún en este grupo de personas, tal vez has sufrido algún tipo de estas situaciones. Es cuando empezás a sentir que no podés respirar, empezás a sentir algo que se llama agorafobia, o sea, el miedo, la fobia, el rechazo a la gente, querés salir a un lugar abierto. Me acuerdo que yo estaba en un supermercado que no había nadie prácticamente en el supermercado y empecé a sentirme sofocado, no podía respirar, me sentía con una gran presión acá en el pecho y no veía la hora de largar el changuito y de irme afuera, quería salir, me sentía como con claustrofobia, algo impresionante, un episodio que uno dice, pero es una cosa de loco esto. Bueno, y era una cosa extraña porque no había nadie, estaba vacío el supermercado. Y no supe por qué me pasó eso, pero te pasa. Ahora, hay algo mucho más delicado todavía y es cuando ya tenemos que hacernos atender y ver por un profesional qué es lo que son los trastornos de angustia. Y esto tiene que ver con una sucesión continua de esos episodios de crisis de angustia, la preocupación por el futuro, ver todo negativamente con lo que tiene que ver con lo que viene adelante, o sea, ser pesimista todo el tiempo, tener ese temor tan profundamente arraigado que nos lleva a cambiar aún nuestro comportamiento. En realidad la palabra angustia está relacionado con el término, o viene del término angostura, enangostar. ¿Por qué? Porque sentimos como que cuando tenemos esos episodios de angustia, como que se te enangosta, se te achican las vías respiratorias, te sofocás, empezás a sudar, empezás a ponerte nervioso, empezás a tener una mentalidad fatalista, hasta tener fobias e ideas de que te puede pasar algo grave, te volvés paranoico, hasta pensás que te podés morir si cruzás la calle o algo así.
Ahora, tenemos que entender que esto hoy en día es mucho más normal de lo que nosotros pensamos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto, nosotros tenemos que darle importancia en nuestra vida. Primero, si no te pasó nunca, si nunca estuviste angustiado, yo hablé de lo que es la angustia como algo que puede llegar a ser pasajero en la vida. ¿Por qué? Porque tal vez falleció un ser querido tuyo y vos te quedaste mal. Te quedaste mal porque no tuviste tiempo de despedirte, porque no tuviste tiempo de hablar. El otro día le contaba a Ariel que falleció mi tío, el último tío Carpinetti que tenía, y él lo conoce de hace muchos años atrás. Y yo hace no mucho tiempo atrás, hablando por teléfono con él, 89 años, un pibe. Claro, cuando nos vamos acercando a esa edad, ya viste, son todos pibes. Hace poco tiempo yo hablando por teléfono con él, le digo, tío, voy a ir a tu casa, vamos a tomar unos mates. Vamos a ver un partido, sí, vamos a venir y vamos a charlar y qué sé yo. Y no tuve tiempo, me quedé tan mal me quedé, porque me quedó esa sensación, ese gusto amargo de no haber cumplido, de no haber podido por lo menos tener esa charla que hubiera sido lindo tenerla con él. Y a veces hay personas que no pueden superar la pérdida de un ser amado, una separación, y se quedan aferrados a eso. Y entonces esa sensación de tristeza te invade tan profundamente que se convierte en angustia. Eso afecta tu forma de ver la vida, la forma de verte a vos mismo, la forma de interpretar cómo las personas actúan con vos, tu forma de hablar, siempre te empezás a ser muy pesimista y negativo en lo que decís, en lo que compartís. Afecta tus relaciones interpersonales también, porque te volvés más introvertido. La angustia compromete tu futuro. Ahora, yo quiero que en esta noche, en los breves minutos que tenemos por delante, entendamos que en Cristo tenemos los recursos para poder salir de la angustia, para poder tener victoria sobre la angustia, para poder salir de esas cadenas que parece que te tienen atado fuertemente, que el enemigo tal vez estableció en tu vida para impedir que vos seas realmente la persona que Cristo planeó que fueses. Si nunca antes estuviste angustiado, te felicito y gloria a Dios por eso. Pero escuchá esto porque te va a ayudar para los momentos en los que venga la angustia. Y si tal vez ya te pasó o lo estás viviendo ahora, quiero que nos concentremos en algo que es importante. Durante mucho tiempo, especialmente desde un punto de vista muy espiritualista o místico del cristianismo, se concibió como que ciertas cuestiones psíquicas como la angustia, la depresión, la angustia es el paso previo a la depresión. Podríamos hacer un ciclo, ¿no? Todo empieza con el estrés, cuando te pasás de vuelta, de rosca, ¿no? Eso genera ansiedad, cuando la ansiedad es crónica pasás a un estado, un trastorno de angustia, y de la angustia pasás a la depresión. Y hay distintos tipos de depresión también. Ahora, durante mucho tiempo, y mucha gente decía, muchos cristianos decían, no, un hijo de Dios no puede estar angustiado. Un hijo de Dios no puede estar deprimido. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de que hombres de Dios, y aún el Señor Jesucristo mismo, estuvieron profundamente angustiados en algún momento de su vida. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, vamos a ver que el nombre mismo del libro significa cantos de alabanza. ¿Y qué nos imaginamos nosotros? Música alegre y como cantábamos nosotros, vida tú me das, ta 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 ta, bueno, todo, ¿viste? Confeti que vuela, boom, ¿viste? El juego de luces, una cosa maravillosa, todo fiesta, alegría. Ahora, cuando vos empezás a leer los Salmos, vas a ver que es la compilación de un, podríamos decir, maravilloso cancionero con 150 canciones, podríamos decir, que ponen de manifiesto o que son la expresión de personas manifestando las circunstancias de sus vidas, manifestando
lo que ellos estuvieron viviendo, sus alegrías, pero también sus tristezas, sus angustias, sus luchas, sus problemas. La mayoría, te sorprenderías de saber que la mayoría de los salmos son lamentos o quejas. La mayoría de los salmos son lamentos o quejas. Te invito a que hagas la prueba esta semana, ponete desde el Salmo 1 en adelante y evalúalos, léelo, meditá, Salmo 1, 2, bueno, vas a estar un buen tiempo, ¿no? Pero tratando de evaluar, a ver, ¿cuál es el tema de este salmo? ¿Qué expresa? El autor, David, fue por lo menos el compositor de la mitad de los salmos. Entonces ahí vas a decir, bueno, a ver, David, ¿qué sentía? Y vas a darte cuenta que la mayoría de los salmos ponen de manifiesto, o que son de la expresión de un corazón acongojado, atribulado, dolido, angustiado. Y yo quiero que leamos antes de terminar, en el Salmo 31, versículo 9, dos expresiones, versículos 9 y 10, que te van a hablar a las claras de lo que realmente estaba viviendo este hombre de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, David. Comienza diciendo, no está ahí, pero comienza diciendo donde mayormente en las Biblias, aún en tu celular, si tenés la Biblia descargada en tu celular, búscalo, Salmo 31, dice el versículo, al principio del versículo, antes del versículo 1, dice, para el director del coro, Salmo de David. Viste que nunca le damos bolilla a lo que dice antes los salmos, ¿viste? Bueno, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque es un salmo testimonial. David quería que este sea un testimonio y que sea cantado públicamente. Entonces, vieron que los artistas expresan lo que sienten. Y David escribe lo siguiente. Versículo 9. Ten misericordia de mí, Señor. Ten compasión de mí, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro. ¿Esto está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Lo escribió David? ¿O un filisteo incircunciso, pecador inmundo? ¿Quién lo escribió a esto? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Palabras, abre el corazón y él cuenta lo que está sufriendo por dentro. Y él dice, estoy angustiado. Y ustedes saben que la angustia no solamente nos afecta interiormente, sino que se somatiza. O sea que a través de nuestro cuerpo se manifiesta. Yo durante mucho tiempo tuve algunos problemas gastrointestinales que no lo podía resolver. Iba a un médico, un gastroenterólogo, iba a otro. Nadie, me hicieron todos los estudios, no tenía nada. Me dice, pibe, vos estás bien, me dijo un médico. Bueno, tu problema está acá. Tenía razón. Claro, es que somatizamos. Tengo un amigo que cuando se pone nervioso, cuando está muy estresado, le salen manchas en la piel. A otros se les cae en el pelo. No es mi caso. Yo me lo saqué solo al pelo. Me lo voy a dejar de nuevo para que vean que es cierto. En fin, somatizamos. Nuestro cuerpo expresa lo que pasa por dentro. Ahora, ¿cuál era rápidamente la situación? En primer lugar, algunas cosas en cuanto a la angustia que son importantes que evaluemos. Primero, la situación que estaba viviendo o las situaciones que tienen relación con nuestra angustia o que generan angustia. Primero vamos a ver en relación a David. David estaba siendo perseguido por Saúl. Y ya estaba cansado porque era injustamente perseguido por Saúl. Ya lo había querido matar. Le había tirado una lanza que se clavó en la pared. Él venía huyendo. Y en ese momento estaba a punto de atraparlo. Estaba David y tenía como 600 hombres en ese momento. Y yo decía, 600 hombres. Pero David tenía un ejército completo, tremendo, con los mejores soldados de Israel. Y los iba persiguiendo. Iban un grupo de un lado de una montaña y el otro grupo del otro lado de la montaña. Y entonces cuando estaba a punto de atraparlo en el desierto ahí,
en esa zona desértica, el desierto de Sif, dice que cuando estaba a punto de atraparlo, de alcanzarlo, Saúl, cuando ya se terminaba o llegaban ahí a encontrarse los caminos, dice que le dan aviso a Saúl y le dicen, nos están atacando los filisteos, tenemos que pegar la vuelta. Entonces se vuelven y ahí se salva David. En realidad el Señor lo salva providencialmente, pero él en ese momento cae en una profunda angustia y dice, Señor, estoy cansado. Y vos podés leer muchas veces en las que aparece en los salmos la expresión, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir derramando mis lágrimas? ¿Hasta cuándo? Ahora, qué bueno es que nosotros, si precisamente caemos en algún momento, en alguna en estos tiempos de angustia, que revisemos nuestra vida, veamos nuestros corazones, reflexionemos, meditemos, hagámonos tiempo para hacer una mirada introspectiva, para evaluar nuestras vidas. A veces vamos a lo loco, la vida nos va llevando, nos va arriando y no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos, reflexionar, meditar y a veces ni siquiera preguntarle al Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me siento así por dentro? En segundo lugar, las sensaciones. Vemos que David se sintió olvidado, se sintió rechazado, se sintió solo, se sintió con miedo. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, todos mis enemigos me menosprecian y mis vecinos me desprecian. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Claro, era un momento donde era peligroso ser amigo de David. Cuando me ven por la calle salen corriendo para el otro lado, dice esta traducción. La palabra de Dios para todos. Dice, me han olvidado, como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. El terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Uno lee esto y dice, pero este está re paranoico. Pero tenía razón. A veces la angustia viene y nosotros no sabemos por qué, pero está ahí, la sentimos. Pero a veces podemos identificar cuáles son las situaciones y cuáles son las razones por las cuales está esa angustia en el corazón. Entonces, no solamente las situaciones, sino las sensaciones con las que nos podemos identificar también, porque tal vez nos sentimos solos, desplazados, olvidados, aún por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. Pero yo en esta noche, antes de que tengamos un momento especial de oración, te voy a hablar de las salidas. ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué pasa si hay una emergencia en este momento? ¿Qué pasaría? ¿Hacia dónde iríamos? No sé, nadie sabe que nos quemamos todo. ¿Qué hacemos acá? No quiero ser fatalista, pero ¿para dónde vamos? Para afuera, yo me voy a ir al subsuelo ya. No, ahí no salgo más. Claro, vos decís, pasa algo y todos enfilamos para allá. Es bueno saber cuando entras a un lugar dónde está la salida. Una vez nos perdimos con mi esposa en un shopping en Rosario, porque era circular así, no sabíamos, entramos a dar vuelta y no encontramos la salida. Qué bueno que es tener individualizadas las salidas, porque cuanto más salidas conozcas, más posibilidades vas a tener de sobreponerte a la angustia. Rápido. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras limitaciones. ¿Por qué viene la angustia? Porque nos sentimos que son situaciones que nos superan, que no las podemos controlar, que no las podemos dominar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y reconocer delante de Dios que no podemos salir de esa situación. Eso nos lleva a expresarnos, a abrir el corazón. Y nosotros vamos a ver en este salmo que David lo hace delante de Dios. A veces no es fácil encontrar personas que nos escuchen y que nos presten atención y que no las aturdamos o que no las aburramos y que realmente le importe lo que nos está pasando. David encontró en Dios directamente a esa persona que lo amaba, que lo escuchaba y que siempre estaba pendiente de todo lo que le pasaba. Entonces él le pide auxilio. Una de las cosas que hace la psicología moderna o la psiquiatría es decirnos hoy a las personas que atraviesan por momentos de angustia
que busquen personas para hablar y expresar todo lo que están sintiendo. Eso es algo bueno. Pero ¿sabes qué? Yo te doy una mejor salida. Es abrir el corazón delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe todo lo que vos sufrís, todo lo que vos sentís. Jesucristo experimentó acá en la tierra todo lo que a vos y a mí me puede llegar a pasar en la vida. O sea que Él te entiende, Él puede comprender, aún el dolor más íntimo, más profundo, aquella herida que quedó de cuando eras chico, hace tantos años atrás, o aquello que parece tan insignificante para los demás, pero que a vos te duele tanto. Él sabe todo. ¿Y por qué no buscarlo y clamar y pedirle auxilio a Él? David decía, Señor, a ti acudo en busca de protección, no dejes que me confunda. Lo segundo, recordar. Esta es una buena vía de escape, una buena salida. Recordar situaciones parecidas del pasado de las que hemos salido adelante. Eso te ayuda, te dice, bueno, si yo pude salir antes, quiere decir que ahora voy a poder salir adelante también. Ahora, es mucho más efectivo cuando vemos la mano de Dios o recordamos cómo la mano de Dios nos ayudó en ese proceso. Cómo pudimos ver a nuestro Dios obrando en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque como Dios es todopoderoso, la cosa nos genera mucho mejor expectativa. No es una expectativa humana, sino una expectativa sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. David decía, me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupás por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi auxilio, en mi auxilio. Dios siempre viene a nuestro auxilio. Es algo maravilloso. Recordar aquellos momentos en tu vida donde el Señor vino en tu auxilio, donde te ayudó, donde te tomó de la mano y te levantó. Algo maravilloso. Lo tercero es entregarle todo a Él. Primero, porque ya sé que yo no puedo cambiar nada de esto. Me supera. Segundo, porque yo ya sé que Él tiene el poder para ayudarme a atravesar ese valle que me genera temores, ese valle que es difícil de atravesar para mí, pero tomado de su mano puedo ir seguro. Puedo confiarle toda mi vida. Dice el Salmo 31, verso 5, encomiendo mi espíritu en tu mano, rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Mi futuro está en tus manos, rescátame de los que me persiguen sin tregua. Qué bárbaro. El Salmo va fluyendo y va avanzando y hay expresiones tanto de desánimo, pero después David, al reflexionar y recordar las victorias del pasado y cómo Dios lo sacó de tantas, dice, ¿cómo no me va a ayudar Dios ahora? ¿Cómo no me va a socorrer ahora? Si lo hizo antes, si antes no se olvidó de mí, ¿cómo es que se va a olvidar ahora? No, yo voy a esperar en Él, voy a confiar en Él. Y eso es lo que dice el versículo 24. Sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Sean fuertes y valientes, pero no por nosotros mismos, sino fuertes en la fuerza que Él nos da. Yo te quiero invitar a que en este momento puedas pensar en cómo está tu vida. Fundamentalmente, recordar estas puertas de salida o estas válvulas de escape que son tan importantes para nosotros. Reconocer nuestras limitaciones, expresar lo que llevamos dentro, pedir auxilio especialmente al Señor, recordar las victorias del pasado que con su ayuda hemos obtenido, entregar toda nuestra vida, confiarle nuestra vida a Él. Es una decisión difícil porque a veces pensamos que nosotros somos suficientes para poder resolver las cuestiones. Y no podemos.
Son decisiones de fe. ¿Estás dispuesto a entregarle tus cargas, tus problemas al Señor? Hay un salmo que lo tengo marcado en mi Biblia de hace tantos años, el Salmo 34:19, que es también en una época muy cercana a la del Salmo 31. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Sabés lo que necesitas en tu vida? En primer lugar, no es que alguien venga y te solucione los problemas. Necesitas a Cristo en tu corazón. Porque si no tenés a Cristo en tu vida, si Él no forma parte de tu vida, no te quiero desanimar, pero indudablemente se estrecha mucho la posibilidad de que salgas adelante en medio de los problemas, de las angustias. Yo te quiero invitar a que puedas tener un momento de oración y con tus palabras expresarle al Señor lo que estás viviendo. Tal vez algunos de los que estamos acá estamos atravesando un tiempo de angustia, de dificultad, de tristeza que es tan profunda que no puedo soltar, que no puedo librarme de esa tristeza permanente. Me siento anulado tal vez. El Señor dijo: vengan a mí todos los que están angustiados, fatigados del camino, que yo les voy a dar descanso. Solamente Jesucristo es el que nos puede dar descanso. Señor, queremos rogarte que, sabiendo lo que hay en lo más íntimo y más profundo de cada uno de nuestras vidas, puedas hacer tu obra en nosotros. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones y queremos decirte que te necesitamos. Necesitamos que nos rescates, que nos tomes de tu mano y que nos saques del pozo de la desesperación. Señor, cambia nuestra angustia en gozo, en alegría. Señor, toma tu vida, nuestras vidas en tus manos.